Hola, buenos días. Muy buenas. Yo soy Blanca de doble A. Y nada, bueno, para empezar, antes que nada, decirte que la película superó mis expectativas para bien. Coño. De verdad, no, o sea, no lo digo pues, que me gustó mucho. Es una comedia que a mí me pareció tanto divertida como emotiva, porque te remueve un poquito todo por dentro, te ríes, lloras, o sea, es un poquito que mueve todo, ¿no? Y, y también me pareció curioso también mezclar un poco el tema del ajedrez con la comedia, porque es un juego serio en teoría, ¿no? Sí. Y mezclarlo es un... ¿Cómo fue esto? ¿Por qué decidiste hacer esta historia a través de este humor? Porque yo sé que es un caso real, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué elegiste esta historia para contar? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el titular de periódico que leí hace muchos años, en el 2018 creo que era, que estos chavales de un colegio humilde y dentro de un aula que era como un experimento social de un profesor para integrar a chavales dentro del sistema un poco educativo, bueno, pues hizo estas clases de ajedrez. Vi que detrás podía haber una historia bonita de superación, pues bueno, que tuviera elementos emotivos y tal. Y me puse en contacto con Enrique, con el profesor Real, para que me contara un poco pues, lo que le motivó él a dar estas clases, qué tipo de alumnos tenía, cómo fue todo el proceso y cómo vivieron eso de ser el colegio, digamos, que no pintaba nada en ese campeonato y termina ganándolo. Entonces, conforme me lo fue contando, dije, tiene elementos muy bonitos para contar una historia emotiva, ¿no? Yo lo que pasa es que las historias muchas veces las cuento siempre a través del filtro con el que me veo más cómodo que la comedia. Pero sí que en esta especialmente quería meter elementos de comedia, pero no traicionar a la historia real y a lo que me estaba contando Enrique. Y por eso probablemente hemos llegado a este equilibrio entre emoción y humor que creo que hace que la película tenga algo especial. Bueno, y como va de un poquito, aparte de ajedrez, y va también de ese momento del instituto, ¿ha sido un poquito pieza? ¿O Sí, bastante. Bastante. De hecho, una de las cosas que me motivó de la temática era un poco la figura del buen profesor, ¿no? Y la importancia de la educación y la educación pública. Porque yo pertenezco a una generación donde mis padres, mis abuelos pasaron hambre para darnos una educación, pues porque ellos no la habían tenido y su empeño era que fuéramos a la universidad y tal, y tuviéramos estudios. ¿Qué ocurre? Yo no fui un adolescente fácil, más bien era bastante problemático y tuve la suerte de tener esta figura del buen profesor, esta figura que ve algo en ti que los demás no ven y que te indica un camino y que te hace creer que realmente eres capaz de hacer cosas, ¿no? Pues eso yo lo tuve a una edad de 15 años, donde si no llego a tener esa figura probablemente pues ni estaríamos aquí, ni habría rodado películas, ni había escrito series. Pues bueno, gracias a una persona que era el buen profesor. Entonces cuando vi esa historia de Enrique, joder, me llamó mucho y me tocó mucho el corazón porque yo lo había vivido. ¿Y Enrique estuvo en el proceso Sí, sí, o sí. el anterior? Sí, ¿Indicó alguna cosa o muchas. fue...? Enrique es muy persistente. Ya, lo primero que hice cuando leí el titular fue contactar con él que me lo contara. A partir de ahí, durante 4 o 5 meses, pues estuve con David haciendo los primeros bocetos, que podría ser una sinopsis, para estar seguros de que realmente teníamos una historia que nos sentíamos capaces de plasmar y sacar adelante. Y a los 4 o 5 meses le volví a llamar a Enrique y le dije, oye Enrique, joder, creo que tengo una historia y creo que vamos a hacer una película. Se lo conté un poco, le encantó. Luego el siguiente paso, nosotros queríamos, los alumnos reales tenían entre 10 11 años y queríamos meterlos en una edad más problemática, en una edad que como me ocurrió a mí a los 15 años, o hay alguien que te reconduce la vida o puedes acabar muy mal. Y en este caso muy mal era la cárcel o incluso peor para ellos, ¿no? Entonces se lo contesto a Enrique y le dije, déjame un tiempo que vamos a crear los personajes que tenemos en mente. Hablamos con profesores, hablamos con Enrique, hablamos con pedagogos, hablamos con gente un poco que nos diera un poco el dibujo de lo que se vive hoy en día en los colegios, ¿no? Y le mandamos estos perfiles a Enrique. Enrique nos contestó, además, joder, nos sorprendió, nos gustó mucho, nos dijo, joder, yo he tenido alumnos así, me parecen estupendos. Luego también el siguiente paso donde nos ayudó mucho fue, a raíz de esos perfiles, le preguntamos cómo jugaría cada uno de estos al ajedrez, cuáles serían las cualidades de Luna. Pues el Luna sería imprevisible y no pensaría las cosas. Iría, ¿qué haría? Joder, iría a ser muy
reflexiva, tal, nos fue dando las claves para cada jugador de ajedrez que teníamos que crear, ¿no? Y luego ya incluso ya en el proceso de la película, él con María Rodrigo, que es la jugadora de ajedrez, son los que crearon todas las jugadas, pues son partidas reales. Realmente la última campeonato de España es una partida que jugó Enrique en un campeonato. Es una copia, o sea, exacta de esa partida. Sí. Entonces ellos fueron dándonos las partidas reales porque queríamos que los jugadores de ajedrez al verlas las comprendieran y se sintieran muy identificados, ¿no? Y ya por último con Enrique le engañé, pero tenía en el combo a lo mío, rectificándome si algún movimiento lo hacían mal. Y ya yo creo por quitarme un momento de encima, porque es muy persistente, le dije, mira, ¿por qué no haces un cameo y sales tú ahí? Entonces sale en un momento de la película, en el campeonato de España, cuando una de las chicas pierde la partida y Diego le hace boom, se ríe un poco de ella, él le da ánimos por detrás. Ese es el momento que me gustaba como guiño que el protagonista real lo tuviéramos en la película. Y bueno, de ajedrez, ¿tienes algún recuerdo con este juego, por ejemplo? Yo sí, pero yo de pequeño he jugado mucho. La verdad es que luego con la edad vas perdiendo y tal, porque yo soy de una familia numerosa que creo que mi madre, para que le dejáramos en paz, nos ponía unos tableros y entre los hermanos nos jugamos ahí todos. Y sí que he jugado mucho, pero ahora con la película me he dado cuenta que yo no jugaba, yo movía piezas. Que eso es lo que hace alguien que sabe los movimientos, pero se queda allí, ¿no? Y probablemente si hubiera seguido, pues le hubiera encontrado mucho más juego al ajedrez de lo que le encontré en su tiempo, porque en la película me he dado cuenta, joder, que es un juego apasionante, es que tiene muchos elementos de reflexión, de lucha, tiene una cosa emocional entre el oponente que es muy bonito. Estrategia. Sí, totalmente. Y el ponerte todo el rato, porque yo con Enrique me insistía, tienes que pensar más en lo que haría él que en lo que harías tú, ¿no? Entonces es ponerte mucho en cuál va a ser el próximo movimiento. Entonces estás todo el rato con esta batalla de ponerte en la piel del otro, que eso en la vida nos viene muy bien a todos. Sí, la verdad que sí. El empatizar con el que tienes enfrente. Exacto. Bueno, a ver, que ya me queda un poquito. Si tuvieras que definir la película en 3 palabras, ¿cuáles serían? Joder, a mí me parece emotiva, auténtica y divertida. Y, por ejemplo, esto es así una pregunta que se me ocurrió así y dije, voy a lanzarla. Si hubiera segunda parte, ¿qué juego elegirías de todos los que hay? El parchís, la boca. Claro, es que yo con la ajedrez he desarrollado una afinidad muy, muy grande, muy grande. Pero yo, como divertimento, muchas veces a mí me gusta el 3 en raya. Pues me parece muy simple de estrategia, sí, pero muy divertido y además que son en tiempo muy reducido. Y además creo que lo entiende todo el mundo y puedes jugarlo todo el mundo. O sea, en rodaje tú te pones entre toma y te haces un juego con uno y ese tiempo justo. O sea, hay 3 en raya por la simplicidad, pero es todo lo simple que tú quieres que sea, como todos estos juegos. Depende a quién tienes enfrente. Eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Enhorabuena por la película y que seguramente va a ir muy bien. Yo lo voy a recomendar a todo el mundo. Pues muchas gracias.